agradecerles a todos los presentes por aceptar esta invitación a esta charla. Em, Vamos a dar inicio con la profesora Tatiana. Ella es estadística de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en ciencias estadísticas de la misma universidad. En este momento es candidata a doctor en agrociencias de la Universidad de La Salle. Agradezco pues a la profesora Tatiana haber aceptado esta invitación. De acuerdo pues a los lineamientos de la charla, vamos a proceder con la conferencia y posteriormente pues al final vamos a responder o se van a responder las diferentes preguntas que surjan sobre ella. Profesora Tatiana, nuevamente muchas gracias y el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, primero, pues agradecer a la universidad, bueno, a la Escuela Colombiana de Ingeniería por la invitación, en particular, pues, al Departamento de Matemáticas para hablar sobre, pues, este componente tan actual y que involucra a muchos sectores laborales. Voy a permitirme empezar a compartir mi presentación. Pues la invitación a esta charla, la idea es traer algunos aspectos para ver si logramos al final de ella mirar si realmente necesitamos el conocimiento en la ciencia, el conocimiento estadístico en la ciencia de datos. Em, Voy a tratar de tocar algunos temas em, que me permiten hilar y tratar de llegar a la respuesta hacia el final, respuesta que espero no darla yo, sino que efectivamente el auditorio pueda hacerse su propia idea sobre si es necesario el conocimiento estadístico. Es claro que la estadística sí, pero el conocimiento estadístico sí realmente es necesario para quienes se van a involucrar dentro de aspectos laborales de la ciencia de datos. Trataré de mirar un poquito el mundo laboral, qué habilidades y qué competencias son las privilegiadas actualmente, hacia dónde están apuntando los trabajos, las ofertas laborales a nivel mundial, hacia dónde quiere ir Colombia, qué cosas se hablan de estadística y algunos tópicos que en ciencia de datos trabajan con estadística. Y pues allí ya miraremos si pudimos darnos una idea sobre la respuesta a nuestra pregunta que motiva la charla. Básicamente, revisando ofertas laborales, tanto a nivel nacional como internacional, nosotros damos cuenta de estas habilidades, algunas blandas, algunas duras, trabajo en equipo, la forma en que organizas tu trabajo, la capacidad de análisis de datos y la generación de reportes, habilidad para tomar decisiones, la orientación hacia el cliente, la creatividad y la innovación y la comunicación efectiva. Esta parte de la capacidad de análisis de datos y la creación de reportes efectivamente es una de las habilidades y de las competencias duras, donde el razonamiento cuantitativo es el que permite llegar a la siguiente habilidad y es cómo yo tengo el soporte o cómo yo tengo el sustento para tomar las decisiones empresariales, para tomar aquellas decisiones que me muevan a mí la estrategia de hacer captura de clientes o la estrategia de mejorar mis productos, de mejorar mis servicios. Hacia allí es donde vamos a enfocar el uso de la estadística. Este mundo laboral y estas competencias se están moviendo porque nos encontramos en la revolución industrial 4.0 y dentro de todas las características que se pueden estar moviendo allí, pues la que nos compete para esa habilidad en específica es que quien tiene la información es quien tiene el poder, quien es capaz
de leer a través de sus datos el comportamiento de sus clientes, quien es capaz de leer con los datos cuáles estrategias, qué nicho está haciendo falta, dónde mejoro el producto, es quien va a llegar primero en la parte comercial, es quien va a llegar primero en la parte industrial. Allí por eso esa competencia dura que está ahí dentro de las habilidades laborales, no importa qué disciplina, no importa qué profesión, no importa realmente el cargo actual que se esté pretendiendo ocupar, es una de las habilidades que tú encuentras en casi todas las convocatorias laborales. Si nosotros miramos a nivel mundial, ¿cuáles son esos trabajos que han ido creciendo desde el 2020 hacia ahora? Un poco antes del 2020 tal vez, pues encontramos en las 3 posiciones precisamente los analistas y científicos de datos, los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, especialistas en datos masivos. Ocurre a nivel mundial y para eso efectivamente necesitamos esa habilidad del razonamiento cuantitativo, esas estrategias de no solamente leer lo que sucede con los datos, sino que además seamos capaces de manipular de una manera adecuada los datos para que nos den información, para que seamos capaces de reconocer patrones de comportamiento que nos lleven a esas tomas de decisiones y a esa formulación de estrategias. Sí hay algo que es muy particular y es que pareciera que uno solamente lo habla desde el mercado, ¿no? Lo habla solamente desde la industria. Sin embargo, esto obviamente ya ha llegado al sector salud, esto ya ha llegado al sector social. Entonces ya hay muchas aplicaciones a través de este tipo de competencias y este tipo de habilidades que están permeando absolutamente todas las disciplinas y todos los campos laborales. En Colombia, particularmente, nosotros podemos encontrar en la página de Colombia Productiva a qué le apuesta el desarrollo del país. En este momento, estos son los tópicos que nosotros podemos encontrar a 2022, en donde efectivamente se le apuesta a crear empresa, a crear industria desde el sector agroindustrial, desde la manufactura, desde el sector servicios, y como todo esto está permeado del uso de datos, algo que se está moviendo ahorita precisamente son los asuntos legales y regulatorios. ¿Desde dónde? Desde la creación de normas de manejo de datos, de la ética de datos, del uso de los datos abiertos. Entonces, Colombia no es ajeno a todo esto que está pasando a nivel mundial. Tal vez no lo tengamos todavía tan desarrollado como en otros países, donde nosotros podemos ver que desde la misma comunicación, desde los mismos medios, se está bombardeando ya no solamente con cifras, ya no solamente colocando gráficos estadísticos, gráficos de tendencia, donde solo algunos podían entender de qué se estaba hablando en esos gráficos, llegar a momentos muy especializados, sino que también estamos encontrando investigación, reportes de investigaciones. Estamos encontrando cada día más tratar de hacer llegar todo lo que se hace desde la ciencia de datos, desde la inteligencia artificial, desde el Big Data, está tratando de llegar al público en general, mostrando que
esto sirve, estamos mostrando que realmente la comunidad en general debe desarrollar ciertas habilidades de lectura cuantitativa, porque ya todo está permeado por ella. En esta diapositiva en particular, a pesar de que no habla de nada de Colombia, sí vemos que esos tópicos a los que le apuesta Colombia Productiva, a nivel internacional, sí están permeados efectivamente por el uso de datos. O sea, aquí tenemos desde el sector agro, el sector ganadero, sector turismo, sector moda, donde efectivamente estamos tomando decisiones o se están tomando decisiones desde el uso de los datos, desde el uso del comportamiento del cliente. Digamos que Colombia no es ajeno, ¿no? Colombia no es ajeno a tener esta clase de reportes, sin embargo, la comunicación científica todavía le cuesta, parecería como si estuviéramos en el proceso de estar gateando en la comunicación científica, en bajar nuestro discurso tan especializado a algo más ameno, algo más cotidiano, a algo que todos entendamos. Pero no quiere decir que no se utilice las herramientas para toma de decisiones. En el balance de Fedegan que acaba de sacar 2022, igual nosotros vemos que sí se utiliza esto para la toma de decisiones. Podemos ver en este balance que lo encuentran publicado en página web de Fedegan, podemos ver que si hay algo, tema central ahorita, y efectivamente es el valor de la carne en este momento, ¿no? O sea, algo que nos toca a todos. Sin embargo, nosotros podemos ver que ellos parten, perdón, pongo el puntero para mostrar. Nosotros podemos ver que ellos tienen un comparativo entre los diferentes tipos de carne para precios y sus proyecciones a nivel internacional. Lo que nosotros vemos es que efectivamente el consumo de carne a nivel internacional ha crecido en su precio y va creciendo rápidamente, a diferencia de lo que pasa con el consumo de pollo, a diferencia de lo que pasa con el consumo de cerdo. Y vemos un comportamiento aquí a partir de julio del 20, donde efectivamente esos precios se empiezan a disparar internacionalmente, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia entonces en Colombia? Si nosotros vemos aquí el reporte, más que el gráfico, el reporte que tenemos acá en el recuadro, del 2020 al 2021, la exportación de carne creció en un 66%. Entonces, allí lo que vemos es que efectivamente bajo la proyección de lo que estaba pasando con la curva, pues la decisión consciente efectivamente pues es apostémosle a exportar, porque ahí es donde está el mercado, ahí es donde está el nicho, ahí es donde podemos obtener ganancias. Entonces, sí se toman decisiones basados en conocimiento de datos, sí se toman decisiones basados en tendencias estadísticas. Sin embargo, parecería que aquí nosotros no lo reportamos tan fácilmente como se puede reportar en otros países donde la cultura numérica es un poco más, accesible a quienes no estamos familiarizados en estas profesiones concentradas y especializadas en los números. Ahora, ¿qué ha llevado esta revolución 4.0? ¿Qué ha llevado todo esto del Big Data y estas competencias? Efectivamente, no solamente estamos bombardeados de datos, sino que además se ha despertado un gran interés
en el conocimiento de las técnicas estadísticas, en el conocimiento de cómo manipular la información. Y entonces empezamos a ver un montón de blogs, un montón de páginas web, un montón de medios de redes sociales donde nos empiezan a dar información de qué se trata la estadística, de qué se tratan las tendencias, cómo se recopila información, cómo se presenta información, y empezamos a recibirla sin tener a veces en cuenta quién está suministrando esta información, porque es abierta. Ahí la estamos utilizando. Entonces el problema es, cualquiera en este momento tiene acceso a este tipo de información. Pero cómo ese individuo sin formación puede estar tranquilo y hacer una lectura crítica de todas estas definiciones y de todas estas fórmulas que empiezan a aparecer y de todas estas estrategias de manipulación de datos que empiezan a aparecer sin ningún control. ¿Qué tan seguro estamos de que quien está colocando allí la información está colocando la información correcta, la información adecuada? Y no solamente pasa con las definiciones, con las fórmulas, con las técnicas. Esto del Big Data efectivamente ha hecho otro cambio, y es este cambio computacional. Efectivamente, el desarrollo computacional mueve a que la estadística, y creería yo también que la matemática también empiece a generar nuevos procesos, empiecen a desarrollar nuevas técnicas, empiecen a desarrollar nuevos avances dentro de las disciplinas como tal. Pero también trae un problema, y es que nosotros partíamos de que nuestras herramientas computacionales estaban controladas. No todo el mundo tenía acceso a herramientas como Minitab, no todo el mundo tenía acceso a herramientas como SAS, eh, se maneja Excel, que es como, digamos, el más abierto en este sentido. Entonces, digamos que esto cerrado permitía tener algún tipo de control sobre quiénes podían llegar a ser analíticos de datos. Sin embargo, el mundo abierto del Big Data, igual la comunidad, ha permitido que desarrollemos software abiertos al alcance de todos. Entre los más comunes, pues efectivamente R y Python. Y eso también ha hecho que se mueva un gran volumen de información sobre el cómo utilizar estas herramientas computacionales. También estamos bombardeados en web de instrucciones, de scripts que se han utilizado, y volvemos a lo mismo, o sea, cualquiera tiene acceso, pero cualquiera puede realmente filtrar la información que le está llegando de allí. Realmente el hecho de que yo encuentre un script libre hace que yo lo pueda replicar tranquilamente con los datos que tengo. Entonces, esto, si bien potencia, también crea zonas de peligro. También estamos allí mirando hasta dónde esa libertad nos permite realmente hacer un buen uso de los datos. Dentro de esto de Big Data, y efectivamente aquí donde se nos pierde un poco las técnicas de muestreo, donde efectivamente la información no está controlada para crear patrones de comportamiento o identificar patrones de comportamiento con lo que hasta hace algún tiempo llamábamos la significancia estadística, o sea que realmente esto pareciera que sí estamos encontrando patrones válidos. Tanta información también nos puede contaminar la vista.
Una de los ejemplos que voy a tocar aquí para que podamos ver qué sucede, se conoce con el nombre de la paradoja de Simpson. Eh, este efecto trata básicamente cuando nosotros queremos el cruce de dos variables de tipo cualitativo. Voy a hacer acá un pequeño ejemplo rápidamente para saber de qué se trata esto. Yo puedo tener algo muy de moda ahorita, sobre todo para el área de salud, donde yo tengo el tratamiento 1 y tengo el tratamiento 2. Tengo mis pacientes, aleatoriamente selecciono quién va a recibir el tratamiento 1, aleatoriamente selecciono quién va a recibir el tratamiento 2 y reviso si hubo o no presencia de efectos secundarios. Ahora aquí pues también viene otra de las preguntas y que nos cuestiona mucho en este momento. ¿Realmente qué tan ético es hacer una selección aleatoria para el recibir o no recibir un tratamiento? Esa pregunta la dejaré por ahora en el aire. Entonces, yo ahorita voy a trabajar con datos, pero entonces lo que nosotros estamos mirando acá en un esquema como este es determinar si el tratamiento 1 o el tratamiento 2 tienen realmente o causan realmente los efectos secundarios o no los causan. Me voy a ir al ejemplo, si ustedes me permiten, voy a salirme un momento de el PowerPoint y voy a pasar a R para mirar un poco esto. Entonces, mi ejemplo es muy cortico, muy sencillo. Yo tengo acá una tabla parecida a la que estaba mostrando en la diapositiva, donde tengo el tratamiento A, el tratamiento B, y estoy mirando si cuántos pacientes reportaron tener efectos secundarios después del tratamiento y cuántos no. Lo que a mí me dice la teoría, lo que me dice la parte clásica es, bueno, con esto para mirar si hay independencia entre estas dos variables o realmente hay un efecto entre los tratamientos y la presencia o ausencia del efecto secundario, es realizar una prueba chi cuadrado. Voy a realizarla aquí y donde efectivamente a nosotros nos enseñan que la regla de toma de decisión es que si este valor P es menor a determinado nivel de significancia, yo podría rechazar la hipótesis nula y concluir que los tratamientos sí tienen efecto sobre el hecho de que el paciente presente o no presente efectos secundarios, pero que si este p-valor es mayor a determinado nivel de significancia, entonces mi decisión estadística es no rechazar la hipótesis nula y concluir que estos dos aspectos son independientes. Voy a permitirme utilizar el nivel de significancia clásico, que es el del 0.05. En este caso, pues voy a agrandar tal vez un poquito para efectos de la presentación. En este caso, el p-valor reportado es de 0.07, mayor a 0.05, lo cual querría decir que yo aquí en este caso estaría diciendo, en este caso concreto, que el tratamiento A o B no influye en el hecho de que el paciente presente o no presente efectos secundarios. Sin embargo, hay un aspecto importante dentro de
los pacientes clínicos y es la edad. Entonces, yo me voy a permitir dividir esta información entre aquellos pacientes que son menores de 75 años y aquellos pacientes que son mayores de 75 años. Y voy a volver a hacer lo mismo, es decir, acá tengo todos mis pacientes revueltos en la tabla que voy a presentar a continuación. Únicamente seleccioné aquellos pacientes que son menores de 75 años. Y yo esperaría que todo funcionara bien. Corro mi prueba y resultó que acá cambia la decisión estadística. Acá la decisión estadística me dice, ojo, porque en los menores el tratamiento A o el tratamiento B sí tienen que ver con el hecho de que el paciente presente o no presente efectos secundarios. ¿Qué pasa con los mayores? Con los mayores, nuestro p-valor hasta es mucho más alto que en el caso general. Aquí en los mayores me dice, el tratamiento no tiene que ver con el efecto secundario, ausencia o presencia para este tipo de pacientes. Esto es precisamente la paradoja de Simpson. Tener primero un componente general, algo asociado, donde nosotros podamos tener una conclusión y una decisión estadística, pero que en el momento que empiezo a desagrupar, en el momento en que yo genero particiones en mi población, en mi muestra, las decisiones estadísticas me van cambiando. Entonces, esa es una especie o un caso particular en donde nosotros podemos empezar a interpretar o encontrar patrones que no son ciertos y que tenemos que ir analizando con cuidado. Otro de los patrones que a nosotros nos preocupa mucho es lo que sucede cuando nos empiezan a aparecer datos atípicos. Y efectivamente en la literatura y efectivamente en la parte de minería de datos empezamos a ver la cantidad de algoritmos que hay, la cantidad de estrategias que hay para que nosotros podamos identificar esos datos atípicos y podamos tener control sobre ellos. Acá el caso habla sobre un seguimiento que se hizo en industria avícola para determinar si la dieta que se estaba aplicando a sus pollitos de engorde realmente funcionaba o no funcionaba. Me voy a permitir, estos datos están directamente cargados en R. La manera de mirar un poquito los datos es que se tiene registrado aquí el peso, el momento en el que se tomó la medición del peso, al pollito como tal y la dieta a la cual estaba sometido. Y generalmente uno arranca haciendo todo este análisis exploratorio de datos y una de las primeras cosas, si nosotros tenemos temor con los datos atípicos, es generar un gráfico de caja y bigotes, el cual me permito presentarlo en este momento. Y tenemos hacia los pesos altos, efectivamente, una identificación de datos atípicos. Preocupante, sí, pero tendríamos que ver, como siempre, antes de empezar a tener estrategias para atacar estos datos atípicos, mirar si es que esta variable está siendo mal analizada y efectivamente aquí lo está haciendo. Porque es que yo estoy midiendo un peso a través del tiempo, por lo tanto yo no puedo comparar todos los pesos de una sola vez. Tengo que efectivamente ir mirando cómo ha sido la progresión en el tiempo. Y tengo diferentes dietas, así que debo tener además ese comportamiento dividido entre dietas.
Aquí obviamente yo esperaría que esos pollos, esos pesos tan altos que se están mostrando como atípicos, pues correspondieran de pronto a los últimos días, posiblemente a una dieta específica. Voy a mirar entonces ahora ese comportamiento, por favor, a la segunda gráfica no hacerle caso. Esta instrucción de R me reporta todo con todo. Yo solamente quiero mirar acá lo que sucede. eh, ¿Qué pasa con el tiempo y con la dieta? Esta es una gráfica que obviamente no tiene sentido porque me está hablando desde cada uno de los 40, de los 50, 48 pollos que se tuvieron en cuenta. Aquí efectivamente vemos el comportamiento a través del tiempo y es el que uno espera, ¿no? Va creciendo el peso. Va progresando el peso a través del tiempo, se presentan algunos datos atípicos en algunos tiempos específicos y entonces ahí es donde uno se tiene que preguntar, ¿realmente tengo que hacer un trabajo de limpieza y de depuración de estos datos atípicos? Si al final de cuentas, a mí lo que me interesa es cómo queda el peso al final, cuando yo ya tengo que tomar la decisión de vender mi lote de pollos. Y pues acá al último día realmente no se presentó ningún dato atípico. Realmente entonces me preocupo por estos, hago toda esa tarea exhaustiva desde minería de datos para eliminar estos datos atípicos o puedo quedarme tranquilo porque al final de cuentas el peso que a mí me importa es al final. Y lo mismo aquí me pasaría entonces con las dietas. ¿Realmente me debo preocupar por estos 4 daticos atípicos que tengo? Tal vez mi decisión sería, pues, no le hagamos caso a la dieta 1 porque hasta igual mejores resultados parece están teniendo la dieta 3 y la dieta 4. Mm, pero, pues, estas 2 cosas deberían estar combinadas, ¿no? O sea, de pronto la dieta 1 a través del tiempo se comporta de otra manera y otra vez estos datos atípicos puede que no sean atípicos. Ah, entonces aquí ya tengo, no sé si tal vez lo voy a hacer acá en un Zoom para ver un poquito más grande este reporte. Em, Tengo discriminado entonces mi comportamiento a través del tiempo, pero también discriminado por la dieta que yo estoy trabajando. Entonces, ven que de todas maneras, sí hay unos datos atípicos acá en la dieta 1, sin embargo, ya al final del tiempo, esos datos dejan de ser atípicos. Por ahí un pollito que comió un poquito de más y se subió de peso en este momento del día 8, pero pues realmente uno va viendo que se van estabilizando esos pesos hacia el final. Tal vez la dieta menos estable es la dieta 2, pero también hacia el final tiene un buen comportamiento. Lo mismo que la dieta 3, lo mismo que la dieta 4. Entonces, la pregunta allí sería para que la vayamos teniendo en cuenta es si realmente esa parte de los datos atípicos, cuando los vemos inmediatamente, tenemos que irlos a atacar. Posiblemente cuando lo vemos, nos estamos perdiendo de algún panorama que por otros medios estadísticos podemos corregir y evaluar si realmente esas primeras visiones son o no son las correctas. Y creo que ya me estoy pasando muy largo de tiempo. Voy a devolverme aquí a mis diapositivas. Am, Otra de las cosas importantes, sobre todo en la ciencia de datos, es que yo no puedo hacer estadística sin pensar en el contexto. Yo tengo aquí un ejemplo propio, es un ejemplo de mi tesis doctoral en donde tengo algunos indicadores de las prácticas ambientales que tienen los agricultores familiares
Y este gráfico, que es un mapa factorial donde yo estoy tratando de encontrar relaciones entre categorías de variables para poder encontrar nichos de comportamiento, pues se me está yendo todo hacia el centro. Es decir, estadísticamente esto no tendría, estas categorías no tendrían un peso estadístico. Mientras que hacia los extremos, las prácticas que son culturales sí me están mostrando una diferencia. Ahora, esto no quiere decir que esto sea lo más frecuente. Todo lo contrario. Cuando yo me voy a la parte univariada, lo que yo estoy encontrando es que esto que parece que se me va aquí hacia el centro es porque es muy constante. Y el constante es, digámoslo así, hacia lo malo. Es decir, no en nuestros campesinos no se tiene realmente ningún tipo de riego tecnificado, no hay unas buenas prácticas para el manejo sostenible del suelo. Las fuentes de agua realmente las que se están utilizando son todas naturales, quebradas, y eso hace que perdamos estos recursos. No hay un control para las plagas. Y lo que vemos es que efectivamente, si yo miro, pues estadísticamente, esto me está diciendo no es importante, pero dentro del contexto cobra importancia precisamente el identificar qué es lo que está pasando allí. Y si nosotros vemos esta parte que se destaca de lo cultural, ¿es por qué? Porque efectivamente es en lo que menos hay. Cultural, cultural, cultural. No siempre este gráfico me está representando la mayor frecuencia. Me está mostrando dónde es que están los patrones de comportamiento diferentes. Entonces, acá hay que tener en cuenta también que no los procesos más sofisticados en estadística son los que me van a dar la información para tomar decisiones en el contexto. Hay que tener en cuenta este aspecto de la estadística. Bueno, este lo voy a pasar un poquito por alto. Otros de los aspectos es ese, no generalmente el tener más datos los hace mejores. Podemos tener efectivamente contaminación dentro de este grupo de datos, además porque están empezando a llegar sin control. Lo hablábamos ahorita, aquí no hay técnicas de muestreo, por lo tanto, pues no tenemos como ese rigor estadístico y controlado de filtrar previamente la información. Y el hecho de que todo sea accesible posiblemente no lo hace ético. ¿Hasta dónde todo este mundo tan abierto, sin tener el fundamento para controlar, para limpiar, para depurar y para seleccionar una técnica estadística adecuada, lo hace ético? Así que mi opinión personal hacia la pregunta es que sí se requieren estas habilidades estadísticas desde el conocimiento, por eso allí la palabra es seria. Efectivamente, para que nosotros no estemos dando respuesta a lo que no es, para que no recolectemos los datos que no son, para que identifiquemos la técnica adecuada y para que no le demos una mala interpretación a los resultados. Bueno, voy a pasar este ejemplito, perdón, y me voy a lo que nosotros hablamos como lo que pasa con las características del científico de datos, ¿no? Este gráfico pues es tomado de la web, allí está su autora. Creo que es un gráfico que hemos visto en muchas presentaciones donde nos hablan acerca de la ciencia de datos y la importancia, y efectivamente está la zona de peligro, donde nosotros tenemos un conocimiento específico de nuestra disciplina diferente al matemático y el estadístico, y tratamos de desarrollar algunas habilidades en computación. De allí la llaman la zona de riesgo, y es precisamente por eso. ¿Cómo elegir realmente técnicas estadísticas adecuadas para tener una buena manipulación de la información?
Y algo que hemos visto, yo creo que muchos de los que estamos aquí, y más porque estamos en un entorno académico, y es que nosotros mismos nos estamos tratando de formar como científicos de datos, o sea, quienes estamos aquí y tenemos algunas habilidades de computación, quienes estamos en esta zona y tenemos algunas habilidades de computación, estamos tratando de enfocarnos en algún área del conocimiento como para poder llegar a ser el unicornio. Y muchos de los que están aquí, que también están formando sus habilidades de computación, están tratando de entender, tal vez, de mejorar sus fortalezas en esta situación, tratando también de convertirse de alguna manera en el unicornio. Eh, la pregunta es si realmente seremos unicornios individuales o si mejor apuntamos a un trabajo en equipo y realmente el equipo es el que se convierte en el unicornio. Yo creo que por cuestiones de tiempo, creo que voy a cerrar aquí mi intervención. Muchísimas gracias por escucharme. Eh, Bueno, muchas gracias, profesora Tatiana. Sí, Weimar. sí, entonces podemos continuar con el profesor Julián Agredo. El profesor Julián Agredo es profesor e investigador de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Él es matemático de la Universidad Nacional, magíster en matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias, mención matemáticas de la Universidad de Chile. Él es profesor de posgrado en en una de las asignaturas que dicta es estadística multivariada. Entonces, profesor Julián, em, quisiéramos que nos compartiera su opinión sobre este tema. Profesor Julián, bienvenido. Gracias, Weimar. Buenas tardes a todos, ya casi noche. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, sí lo escuchamos perfectamente. Gracias. Bueno, en primer lugar, pues me parece bien interesante la charla. Digamos que en mi experiencia, bueno, que no solamente soy profesor de estadística multivariada, sino también de probabilidad. Un curso de probabilidad para análisis de datos. Y digamos que en mi experiencia también estoy, digamos que de acuerdo con lo que dice Tatiana. Creo que nosotros como docentes debemos apuntar pues a tener una formación lo más integral posible en cuanto a estadística y todo lo que tiene que ver con datos. Pero desde luego, digamos que es muy difícil pretender abarcar todas estas áreas y ser experto en las áreas como tal, ¿no? Es también bien importante efectivamente entablar una relación de equipo donde uno efectivamente interactúe con otras personas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi experiencia dictando estadística multivariada, yo digamos que desde el punto de vista formativo, soy un poco más teórico y digamos que siempre noto que dentro de los estudiantes una de las cosas más difíciles es la interpretación de la información, ¿no? Eso siempre es tremendamente difícil y sobre todo pues porque el público que yo tengo, como es de la Escuela Colombiana de Ingeniería, son matemáticos o de economía o son ingenieros. Entonces no tienen esa facilidad o esa formación del estadístico de poder interpretar también los datos, ¿no? Como nos contaba Tatiana, por ejemplo, los datos atípicos, poder interpretar posibles razones de los datos atípicos es algo que le cuesta mucho a los estudiantes en general y es normal porque su formación no va por ese lado y porque en realidad han sido pocos los cursos en donde se ha tratado de adiestrar este tipo de cosas, ¿no?
Con respecto también a la pregunta que se hacía que si es necesaria la estadística en la ciencia de datos, yo diría que no solamente la ciencia de datos, sino en general en la vida diaria, ¿no? Ya Tatiana ahí daba algunos ejemplos también que son muy de la vida diaria, donde la gente debería tener un mínimo de conocimiento de estadística, no ser expertos, pero sí un mínimo, para poder hacer más asequible mucha información, ¿no? Otra parte que yo veo que también es desde el punto de vista teórico, cuando uno va y mira dentro de la ciencia de datos, temas por ejemplo como el machine learning, es un tema por ejemplo que lo asocian mucho con la computación y sorprendentemente cuando uno le pregunta a alguien que se supone que es experto en este tema y te empieza a dar un ejemplo básico. Un ejemplo básico para ellos es básicamente lo que se conoce en estadística multivariada como análisis discriminante. Entonces, la génesis del machine learning, en cierta forma, es extender muchas de estas cosas que se ven en el análisis discriminante. Las técnicas de reducción de dimensionalidad, muchas son extensiones de técnicas en estadística multivariada como de componentes principales. En fin. Entonces, no solamente se necesita, sino que en realidad la estadística como tal es el cimiento de muchas de las teorías técnicas en datos. Bueno, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, profesor Julián. Norma, no sé si ya quieres intervenir. Sí, Weimar, muchísimas gracias. Entonces, pues quisiera saber si dentro de nuestros asistentes alguno quisiera hacer o extender una pregunta a nuestros profesores invitados. Sí, yo quisiera, ya que acabé de hablar, precisamente se me olvidó plantear la pregunta. O sea, yo dentro de mi experiencia veo este último comentario que hacía de que hay muchas cosas como el machine learning que se pueden llevar a casos, a relacionar con técnicas de estadística como la que comentaba. No sé si esa es desde mi visión, que también está un poco sesgada. No sé, Tatiana, ¿qué opina de eso? Si hay algún grado de verdad o si definitivamente lo que estoy diciendo no es del todo correcto. Digamos que también en el poco acercamiento que he tenido hacia el Machine Learning, efectivamente, realmente las técnicas que se muestran en los cursos, en los scripts, en los ejemplos que se encuentran, bueno, tú encontraste uno un poco más sofisticado, ¿no? Generalmente parten casi que desde los modelos de regresión múltiple hacia los modelos de regresión logística. Algunos parten de modelos bayesianos, aunque modelos bayesianos está un poquito más conectados con Deep Learning, pero sí, efectivamente, yo hubiera esperado tal vez un poco más de modelación matemática, pero el abordaje que se le da desde la parte académica, digámoslo así, cuando efectivamente uno está hacia las capacitaciones, efectivamente uno lo que encuentra es un bagaje netamente de modelos estadísticos. Es también mi percepción y la experiencia que yo he tenido en capacitación, ¿no? O sea, no es un tópico en el cual yo me haya involucrado ya directamente, sino como yo decía, ¿no? Ahorita como que todos le apuntamos tal vez a generar esas habilidades de científicos de datos, entonces uno tiene que irse aproximando pues a todos los componentes, entonces yo me he acercado a estas capacitaciones y sí, arrancan es con modelos base estadísticos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Ah, Mauricio. Cuéntanos, Mauricio. Yo comparto con ustedes el hecho de que la estadística sí se necesita, pero quisiera hacer un llamado a la reflexión en el aspecto que la estadística ha existido, digamos que por muchos años. La ciencia de datos es una cosa relativamente nueva.
Y yo lo que veo entre uno y otro es que pareciera que para hacer estadística hay que ser un doctor científico de muchos años de estudio, mientras que lo que nos vende, digamos que la economía es que para ser científico de datos podemos ser científicos en 3 meses. Entonces, yo lo que sí veo es que la realidad de la educación en Colombia, sobre todo y específicamente en la Escuela de Ingeniería, es una realidad muy alejada de la realidad comercial, de la realidad de la vida diaria. Para hacer los análisis que tú estabas haciendo, Tatiana, efectivamente uno tiene que tener un background matemático, entender cómo se mide el dato, entender la probabilidad de que algo pase, entender la correlación que hay. Pero yo lo que encuentro cuando me pongo a estudiar con alguno de ustedes en la escuela es que son modelos tan teóricos que son demasiado, perdón por lo que voy a decir, esto puede ser un poco hiriente, pero son demasiado dispendiosos, demasiado lentos para uno adaptarlos a una realidad que el mundo hoy se mueve muy rápido, entonces uno hay veces prefiere tener es más bien al estadista que ha trabajado mucho tiempo y tener a alguien más soft, más libre de todo ese pensamiento matemático que le permita ajustar a la realidad, porque la verdad es que uno tiene que tomar decisiones, es más rápido, es más ágil. Obviamente entiendo que en el camino pues uno va fortaleciendo sus competencias y va requiriendo y va entendiendo que es súper fundamental la estadística, pero lo que sí tiene que haber es un cambio en la forma como se enseña, en la forma como se aborda, en la forma como se fundamenta, porque eso definitivamente yo siento que en las universidades importantes de Colombia, inclusive del mundo, no está funcionando muy bien. Se demora mucho en adaptarse a la realidad que tenemos en una operación diaria en cualquier empresa. De cualquier forma, pues sí comparto que la estadística tiene que sí o sí hacer parte de la realidad, como decía el profesor Agredo. No puede ser que uno no sepa todavía sacar un promedio ponderado, o sea, eso duele, duele mucho. En fin, solo eso quería comentar. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. ¿Alguna otra persona que tenga un comentario o una pregunta? Bueno, parece que no tenemos más comentarios o preguntas. Julián Andrés. Quisiera, sí, correcto. Qué pena es que no estoy desde el celular y no sé cómo se levanta la mano, perdón. Tranquilo. Quisiera pues ahí comentar algo con respecto a lo que está diciendo Mauricio. O sea, efectivamente lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Pero entonces tiene mucho que ver también con lo que decía Tatiana, y es que la realidad no solamente del país, sino del mundo, es que se identificó la necesidad o la utilidad de ser un científico de datos, del manejo de datos, pero creo que eso es lo único que se tiene identificado a nivel general, ¿no? Cuando se hace uno la pregunta profunda de qué en realidad debería saber esta persona, de todo lo que hay alrededor de los datos, esa es una pregunta que todavía nadie ha podido responder a nivel mundial de manera exacta, ¿sí? Entonces, claro, todo lo que ocurre efectivamente en la academia, ¿qué es lo que se hace? Uno en la academia lo que hace es irse a las bases académicas, o sea, la parte de teoría, y desde luego pues que la teoría choca muchas veces con la realidad por lo que tú dices, ¿no? Muchas veces hay que hacer toma de decisiones, por ejemplo, y la toma de decisiones no me la están pidiendo para dentro de 2, 3 años, sino para mañana o para hoy mismo, ¿no? Entonces, los modelos teóricos no te permiten tomar una decisión tan fácilmente y tan rápidamente, por ejemplo, ¿no? Pero efectivamente eso obedece a la realidad mundial de que hasta ahora estamos tratando de responder esa pregunta, ¿qué es lo que se debería saber? Inclusive en las grandes universidades donde se han empezado a ofrecer programas, todavía eso es una pregunta que muchos pretenden responder por el camino, ¿no? A medida que se vaya desarrollando el área. Coincido totalmente, profe, creo que tiene toda la razón. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas
que nos han acompañado y que han hecho sus intervenciones. Quisiera por último contarles que tenemos un curso relacionado con esta temática que se ha estado hablando el día de hoy, y el curso tiene como nombre, porque más datos no siempre es lo mejor, reducción de dimensionalidad. Este curso se va a realizar en la Escuela Colombiana de Ingeniería, lo va a dictar la Escuela Colombiana de Ingeniería a través de esta plataforma de Microsoft Teams, y el inicio de clases es el 17 de noviembre. Entonces, en el chat les acabo de compartir la información del curso para aquellas personas que estén interesadas puedan hacer una exploración más a profundidad del contenido del curso, y si tienen cualquier duda o inquietud, pues que se comuniquen con nosotros para que podamos orientarlos y contar con ustedes para la participación en el curso.